estamos de vuelta con más de Buenos Días y en este segmento ya nos acompaña el primer invitado del día de hoy. Está con nosotros Luis Siroco, director de formación del Movimiento Libertad Venezuela. Bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Muchas gracias, honrado de estar aquí en su programa. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Quisiéramos que nos comentaras rápidamente sobre el movimiento que tú representas, Movimiento Libertad. ¿De qué trata? Sí, el Movimiento Libertad Venezuela es una asociación civil sin fines de lucro. Es reciente, se formó hace pocos meses y se forma por la unión de unos jóvenes profesionales que ya formaban parte del Movimiento Liberal Venezuela, que tenía varios años funcionando, y la Asociación Civil sin fines de lucro Econintec, que es un tanque de pensamiento. Pues en julio dimos un foro y digamos la gente del Movimiento Liberal llegó a nosotros, vio la afinidad que había entre las propuestas económicas, políticas y sociales que nosotros estábamos impulsando desde el área educativa. Y bueno, sencillamente decidimos unirnos porque hay una realidad en Venezuela que es la pérdida continuada de las libertades, sobre todo las libertades individuales, se han visto muy cercenadas. No es un problema que tiene 17 o 18 años, es un problema que viene de mucho antes, pero que se ha agravado en el último periodo, pues en los últimos 17 años. En ese sentido, pues estos profesionales, pequeños empresarios, algunos medianos empresarios, gente en el exterior también, decidimos unirnos en esta asociación civil sin fines de lucro para impulsar ideas de libertad. Es decir, ¿sienten ustedes que ningún partido político se encuentra abierto para respaldar quizás todos los ideales de los diferentes sectores? Nosotros lo que creemos es que, digamos, hay diversos grados en los que los partidos apoyan las libertades, ¿no? Pero nosotros lo que tratamos de impulsar, lo que estamos diseminando es la libertad plena y sobre todo la libertad individual. ¿A qué se refiere esa libertad plena o individual? Bueno, la libertad individual pasa por el respeto a los derechos básicos inalienables de los seres humanos, como son el derecho a la propiedad privada bien habida, el derecho a la vida y el derecho a la libertad, por supuesto. Esos son tres derechos básicos que deben ser inalienables. Nosotros creemos en esos derechos y lo que estamos tratando de impulsar es una serie de reformas en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, por supuesto, para que, bueno, la propia sociedad civil, o sea, lo que queremos es enseñarle a la sociedad civil a exigirle a sus líderes políticos lo que tiene que exigirle para poder llegar en algún momento determinado a ser una sociedad verdaderamente libre y en consecuencia próspera. Porque hay estudios científicos que avalan, de alto calibre, que la libertad causa prosperidad. Entonces, si queremos ser de verdad un país próspero, necesitamos ser un país libre. ¿Hay países que realmente son totalmente libres, como lo dices, plenamente libres? Bueno, fíjate, hay uno de los aspectos de la libertad tiene varias, digamos, aristas, ¿no? A pesar de que es una sola cosa, tiene varias aristas. Hay libertades civiles, hay libertades políticas, hay libertades económicas, que son muy, muy importantes. Hay un instituto muy reconocido a nivel internacional, que es el Fraser Institute. Ellos tienen un ranking mundial de los países. Ellos se enfocan más que todo en la libertad económica. Ellos rankean los países en virtud de ese índice, ¿no? Mientras más cercano a 10 sea ese índice, más libre económicamente es el país, y mientras más cercano a 0, por supuesto, menos libre es. La sorpresa de nosotros y de verdad el dolor que nos causa a nosotros es saber que de 159 países que ese índice sigue, Venezuela ocupa el lugar 159. ¿Qué parámetros se evalúan en estos estudios para determinar la posición que ocupa actualmente Venezuela? Sí, cómo no. El índice de libertad económica consta fundamentalmente de dos áreas. Uno es el respeto a la propiedad privada, bien habida, por supuesto, que no sea producto de fraude, de robo, etcétera. Y lo otro es el grado en que los ciudadanos comunes y corrientes, sin privilegios ninguno, pueden involucrarse en transacciones voluntarias. Esto es una transacción en la que cualquiera de nosotros no esté coaccionado. Es decir, por ejemplo, cuando yo voy a comprar algo al mercado, pues yo lo compro porque yo quiero, ¿verdad? Y entonces entrego parte de mi dinero, obtengo un valor porque en ese momento lo necesito, lo valoro más que el dinero que estoy pagando por él. Digamos eso en condiciones normales. Nosotros, como te decía, hay países que son económicamente muy libres y son los países que son más prósperos del mundo. Encabezando el ranking, por ejemplo, están Singapur, está Hong Kong, los tigres asiáticos, está Suiza, los Estados Unidos increíblemente no están entre los 10 primeros, están de número 16, aunque hace algunos años encabezaron esa lista por mucho tiempo.
Pero bueno, nosotros ocupamos el lugar 159 de 159. Estamos por detrás de dictaduras y de países africanos, como la República del Congo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos llama la atención poderosamente a nosotros y precisamente eso es lo que nosotros queremos enseñarle a la sociedad civil. También es bastante delicado que tú indicas que no existe un partido político en estos momentos en Venezuela que respalde ese tipo de libertades. ¿Esto en qué posición nos dejaría? Teniendo en cuenta que ocupamos un lugar 159, ¿cuáles son las esperanzas de que realmente Venezuela en algún momento llegue a gozar de libertades plenas que permitan el desarrollo, como tú lo dices? Sí, bueno, yo lo que pienso es que nosotros debemos, a través de la diseminación de estas ideas y de la educación y de la formación de líderes, debemos hacer que estas ideas calen en el país. Los actuales partidos políticos, desde el punto de vista del movimiento Libertad, nosotros creemos que no son cónsonos con estos ideales de libertad. Obviamente hay libertades que ellos respetan y nosotros, todo lo que sea, digamos, proclive a la libertad, nosotros lo apoyamos. Pero en diversos grados nosotros creemos que no están plenamente representados, sobre todo, por ejemplo, en la libertad, en materia de libertad económica. En materia de libertad económica, por ejemplo, tú no ves que algún líder político hable de libertad monetaria, de que ustedes como ciudadanos comunes y corrientes puedan tener en Venezuela cuentas bancarias en dólares, en euros, en bolívares o en francos suizos. ¿A eso únicamente se refiere a la libertad económica o hay otros aspectos? No, la libertad económica es muy amplia. Como te decía, pasa por el respeto a la propiedad privada, en primer lugar, y por el grado en que los ciudadanos se involucran en transacciones voluntarias. Pero entre las reformas, digamos, que nosotros estamos impulsando, si podemos enfocarnos en eso, claro. Hay una reforma social, que es muy importante, que va acompañada de una reforma económica y por supuesto nace a partir de una reforma política, porque lo que nosotros creemos que está mal en Venezuela desde hace muchos años no es el gobierno de turno o la persona que está, digamos, ante los medios expresando una posición o no. Lo que nosotros creemos que está mal son las instituciones, y las instituciones son básicamente reglas de juego. Y mientras las reglas de juego estén mal, nosotros creemos que el país no va a poder salir adelante. Bien, en una sociedad tan polarizada como la venezolana, entre dos polos, oposición y oficialismo, organizaciones como la que tú representas, ¿qué tanta cabida pueden tener? Sobre todo cuando se identifican como independientes, como que quieren buscar esas libertades. ¿Cuál es la posición que ustedes ubican dentro de la sociedad venezolana actual? Bueno, nosotros estamos abiertos a recibir, digamos, personas de cualquier corte político, índole, o sea, que quieran sumarse a estos ideales que les expliqué de libertad y de prosperidad. Nosotros creemos que efectivamente es una lucha asimétrica porque obviamente nosotros estamos apenas naciendo, pero cuando nosotros, y ya hemos hecho algunas cosas muy importantes, a pesar de nuestros 3-4 meses que llevamos, digamos, de haber nacido formalmente, cosas importantes como por ejemplo acercarnos a las comunidades. Cuando tú ves que estas ideas realmente calan en la gente, porque son ideas muy sencillas y que tienen que ver con el bienestar de esas personas que están en los barrios, de los líderes estudiantiles, de la gente común y corriente, sin ningún tipo de privilegio, entonces tú te das cuenta que esta posibilidad es cierta y es fuerte. O sea, el punto es que la lucha es asimétrica porque, digamos, no se difunde como debiera, porque como tú bien decías, hay una polarización, entonces digamos la gente solamente ve esos dos polos y no ve otras cosas. Y también, y esto es muy importante, y lo digo con toda responsabilidad, en nuestras escuelas y universidades no se enseña este tipo de cosas. Y esa es una de las cosas que el movimiento quiere, digamos, comenzar a cambiar. Bien, Luis, en la próxima parte nos explicas un poco acerca de quiénes conforman este movimiento Libertad Venezuela. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. No se aparte.